Queremos hablar de Miguel Ramírez, este chico de 32 años que estaba con sus hermanos el sábado por la noche en el Autódromo de La Plata. Allí, según nos contaba Leonardo, en el día de hoy, alguien dispara una bengala que va a dar en el cuello de Miguel. Sí, hoy escuchamos también el último parte médico que hay desde el hospital donde está internado. El médico hablaba de un estado muy crítico, decía que tenía todos los signos vitales descompensados, y la pregunta que nos hacíamos es ¿qué llevó a Miguel a este cuadro? Vamos a preguntarle, a pedirle que nos ayude a comprender desde el punto de vista médico a la doctora Marcela Gottlieb, bueno, ¿qué pronóstico se puede hacer? Marcela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Qué tal, Debbie? Bueno, sí, yo escuché el parte médico en donde el doctor habla que la evolución había sido un poquito más favorable en las primeras horas, hasta el día martes. Luego se descompensó porque tuvo varios paros respiratorios, cardiorrespiratorios en realidad, y hoy el diagnóstico, el parte médico habla de un edema cerebral. En el cuello, donde el hermano relata que tuvo el impacto de la bengala, es donde tuvieron que hacer la toilette. La toilette significa abrir, higienizar, porque había todas zonas quemadas. Pero el paquete vascular, digamos, toda la parte arterial y venosa del cuello, que es fundamental para poder oxigenar la parte superior de la cabeza, estaba intacta. Claro, eso te quería preguntar, porque escuchaba yo al médico explicar esto, ¿no es cierto? Que desde la ignorancia de uno que no es médico, que el paquete vascular, las arterias estaban intactas, entonces uno ahí entendía que el cuadro no era tan grave. Sin embargo, dice que el daño cerebral es muy importante. ¿Por qué se produce esto? Porque pudo haber sido dos impactos. Seguramente la bengala, cuando impactó antes de ponerse, digamos, alojarse en el cuello y producir todo lo que produjo en el cuello, seguramente tuvo un impacto en la cabeza, como si fuera un traumatismo cráneoencefálico. Claro. O a lo mejor, Marcela, pudo haberse caído él, el desvanecimiento que tuvo, y golpeado su cabeza, porque yo me preguntaba por qué llegó a ese cuadro tan grave. También pudo haber sido, no sabemos cuál fue lo primero, claro, como el huevo y la gallina, pero seguramente si que era una bengala que pesaba aproximadamente 1 kilo, y el impacto fue desde mucha distancia, sí, es como un proyectil y sí, puede producir un traumatismo cráneoencefálico que puede producir a su vez un edema cerebral, claro, que es diferente de una muerte cerebral, como como se barajó al principio, sí, porque muerte cerebral es un proceso irreversible. Inclusive en el estadio de muerte cerebral es plausible hacer donación de órganos. Que no es este el caso, porque yo también escuché eso temprano y entonces uno decía, bueno, no hay posibilidades de pedir nada más que un milagro. No es este el caso. No tiene muerte cerebral, que sería un proceso irreversible con ausencia de reflejos, con un electroencefalograma plano, y que a veces simplemente se mantienen las funciones respiratorias y cardiológicas asistidas, tanto con un respirador como con drogas que mantienen la presión en un nivel aceptable. Este no es el caso. Ajá. Simplemente tiene sus signos vitales deteriorados porque, bueno, está en un proceso, tuvo paros cardiorrespiratorios, y lo que tiene es un gran edema cerebral. Y cuando hay tanta acumulación de líquido en la cabeza, es decir, comprime todos los centros neurológicos. Entonces hay que tratar de dar la medicación para que baje el edema cerebral. En algunos casos hasta que hay que trepanar un poquito para que salga la presión. Pero no es el caso. Estamos frente a un edema importante cerebral. Hay que tratar de mantenerlo. Habían sacado el respirador, me imagino que lo pondrán nuevamente con respirador, o está ya con respirador, y hay que esperar que sí se desinflame el cerebro. Pero esto iba a decirte, el hecho de que el médico, el doctor Meliá, dijo que había respirado por sus propios medios, es un buen signo, es decir... Es un buen signo, por eso le han sacado el respirador, claro, pero ahí hizo un paro cardiorrespiratorio, un paro. Claro. Y el edema que barajábamos puede ser por el impacto propio de la bengala, por un golpe posterior. Yo creo que es decir, es una impresión, porque bueno, había que estar en el momento, y como dice Débora, ¿qué fue lo primero? Claro. Primero fue el impacto y después fue el traumatismo, o la misma bengala, que es una bengala importante, no sabemos de qué distancia fue arrojada, a lo mejor hizo el impacto suficiente para hacer un traumatismo del cráneo. Claro. No se sabe. Lo cierto es que en estos momentos está delicado, tiene un edema cerebral que hay que esperar que que baje, y hay que sostener los signos vitales para que no haga nuevamente un paro. Está claro. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir atentamente la salud de este chico de 32 años. Esperemos que mejore. Por suerte no es una muerte cerebral y todo tiene una evolución. Bueno, recordemos que gracias, que Miguel...